La mañanera de Ano, este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide dando me gusta, su ley abajo, la campanita, piquen y puchen. ¿Mande? Sobre la creación de esta comisión presidencial para combatir el tema del fentanilo que se publica hoy en el Diario Oficial, ¿qué nos puede comentar? Sí, se creó ya una comisión. Existe una representación del gobierno de Estados Unidos, una funcionaria, Elizabeth, está en la parte de seguridad de la Casa Blanca. Por parte nuestra es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y también ya Canadá nombró a un enlace. Y se van a llevar a cabo reuniones periódicas en el marco de la cooperación que existe. Ya no es el llamado Plan Mérida, que resultó un rotundo fracaso. Acuérdense que el Plan Mérida surge precisamente cuando García Luna es la entrega de armamento y la intromisión que violaba nuestra soberanía. Ya son otras condiciones. Es cooperación, no sometimiento. Es una relación en condiciones de igualdad, como países soberanos, como países independientes. Gracias, presidente. Y por último, la semana pasada, el miércoles muy puntualmente, antes de iniciar el puente vacacional, usted llevó a cabo una reunión virtual con sus homólogos de Latinoamérica, de América del Sur, puntualmente para tratar el tema de la inflación. Sin embargo, presidente, ha trascendido mucho que el gobierno de Brasil, encabezado por Lula da Silva, está planeando una especie de tratado de libre comercio con México. Saber, presidente, si dentro de su administración se ha abordado este tema puntualmente con Brasil y conocer los alcances también del plan inflacionario que va a tener esta estrategia que está llevando a cabo el gobierno mexicano con Latinoamérica. Gracias, presidente. Bueno, fue una videoconferencia, participaron 10 presidentes, ministros, representantes de gobiernos y acordamos volvernos a reunir ya de manera presencial en México. El propósito es mejorar nuestro intercambio económico, comercial, para hacer frente al problema inflacionario. El propósito es que podamos facilitar el comercio, importaciones, exportaciones de alimentos y de otros bienes para que se beneficien los consumidores de nuestros países. Entre más oferta haya de alimentos, mejor, hay más competencia y se controlan de manera pues natural los precios.
con la competencia, es quitar barreras arancelarias, eliminar obstáculos para poder importar, para poder exportar. Entonces vamos a tener una reunión no solo del sector público de los países, sino vamos a invitar a empresarios, a industriales, a comerciantes de los países de América Latina, del Caribe, para que se dé un intercambio de comercio, se puedan llevar a cabo operaciones comerciales y no dejar de atender el problema inflacionario, no confiarnos, porque la inflación daña mucho, sobre todo a la gente más pobre. Eso fulmina, acaba con los ingresos limitados de la gente pobre, si hay carestía, lo que sucedía antes, de que el salario se aumentaba y ni siquiera se incrementaba por encima de la inflación, siempre se quedaba abajo. Y todo durante todo el periodo neoliberal, nada más que de eso ya no se habla, ¿no? Los intelectuales orgánicos callan, los economistas yo creo que ya se olvidaron de eso, de que en los 30 años de mayor predominio del modelo neoliberal, el salario perdió casi 70% de su poder de compra. Y es muy sencillo de explicar. En los años 80, 90, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y en el último año del periodo neoliberal ya el salario mínimo solo alcanzaba para 5 kilos de tortilla. De ahí nos damos cuenta. Solo un departamento quedó en economía de la UNAM haciendo investigación sobre costos de alimentos y salario. Existe todavía el grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Análisis multidisciplinario. Sí, felicidades, porque economía y toda la UNAM, nuestra alma mater, se invadió el neoliberalismo. De ahí surgieron todos los que ahora son opositores a la transformación. Pero bueno, así, eso fue lo que tratamos en la reunión. Y estamos viendo acuerdos con todos, con el propósito de que no aumenten los precios. Ese es el Centro de Análisis Multidisciplinario. Este es muy bueno. Presidente, ya se redactó el plan de paz. Todos los líderes latinoamericanos habían dicho que el conflicto con Ucrania había desencadenado esta inflación. México ya redactó. Sí, es que se acordó una agenda nueva para la próxima reunión
que va a tratar lo básico en cuanto al intercambio económico y comercial, pero también ahí se propuso el que se pudiese llegar a un acuerdo para un pronunciamiento en busca de la pacificación, es decir, para lograr la paz en Ucrania y Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania, y que pudiésemos hacer un pronunciamiento. Nosotros ya hicimos eso desde hace más de 6 meses. Incluso enviamos un comunicado a la ONU, propuse una intermediación, ¿se acuerdan? Propuse de que interviniera el secretario general de Naciones Unidas, propuse al primer ministro Modi de la India y al Papa Francisco, a los 3. Creo que hace más de 6 meses fuimos los primeros y lo justificamos de que esa guerra era irracional, no solo por la pérdida de vidas humanas, que es muy lamentable, sino porque produce pues mucha inestabilidad económica en el mundo, afecta a todos, porque esa guerra precipitó la inflación en el mundo. Entonces, ya hicimos eso y claro que firmaríamos buscando la paz. No estamos nosotros a favor de la guerra, nunca hemos estado. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del Financiero. Buenos días, funcionarias. Independientemente de la imputación que haga la Fiscalía Francisco Garduño, preguntarle si usted ha hablado con él y qué evaluación hace de su trabajo frente al Instituto Nacional de Migración. Pues es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo. Cuando fui jefe de gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, yo lo propuse a él, pero en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública, o para nombrar al secretario de Seguridad Pública de la ciudad y al procurador de la ciudad, se necesitaba el consentimiento del presidente. Todavía no tenía estatus de entidad libre, soberana, la Ciudad de México. Entonces, cuando lo propuse, no lo aceptó Fox. Y a partir de ahí entró Marcelo Ebrard a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, y luego pues estuvo de subsecretario en la Secretaría de Gobierno, y lo nombré de Migración, y es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie
si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie, lo dije desde mi toma de posición. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Pero si un hijo mío comete un delito, con todo el dolor de mi alma, pediría que se le juzgara, porque nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad. Y nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible gobernar sin corrupción, de manera honesta y sin permitir la impunidad. Es decir, gobernar sin amiguismo, sin influyentismo, sin nepotismo, no permitir ninguna de esas lacras de la política, porque esto es un cambio. Entonces vamos a esperar el resultado y vamos a actuar. Garduño ha hablado con usted después de esta tragedia. ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa? No, estábamos esperando el resultado de la investigación, y ayer que estuvo conmigo el fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea. Además no me importa que no lo crean, porque yo tengo mi propio tribunal, que es el que me importa, mi conciencia. Soy tan respetuoso de la autonomía de la Fiscalía que no me atreví a preguntarle nada, ni él me dijo. Nada más ya sabe, porque sí le hablé en su momento cuando sucedió esta tragedia, de que le pedía que interviniera y que se actuara con rectitud. También, bueno, si bien ya respondió a parte de estos señalamientos que hizo el gobierno de El Salvador, ellos también mencionaban que era un crimen de Estado. ¿Usted aceptaría este calificativo que se ha puesto a esta tragedia de Ciudad Juárez? Pues eso lo tiene que resolver la Fiscalía, y tampoco quiero polemizar sobre este asunto, que es muy doloroso, lamentable. En otro tema, presidente, pues ya más de una semana que 4 consejeros electorales, ahora exconsejeros, pues salieron del INE. Sin embargo, pues pocos días antes de su salida, Lorenzo Córdoba advirtió que vendría una persecución política en su contra, dijo que esto era normal de parte de un gobierno autoritario, y esto fue a colación de que el secretario de Gobernación advirtió que vendrían investigaciones sobre él y sobre Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo. ¿Habrá esta persecución política o qué sabe de estas investigaciones que refiere el secretario de Gobernación? El que nada debe, nada teme. Y todo el que tiene una responsabilidad de servicio público está obligado a informar y a rendir cuentas. Pero si no cometió ningún ilícito, no tiene por qué preocuparse. Lo que sí es muy evidente, eso no lo sacó el Financiero, o a lo mejor sí, como noticia,
pero sus columnistas no tratan ese tema porque son iguales a Lorenzo Córdoba, iguales de deshonestos. Lo que sí es público y notorio, desde que apenas estaba abandonando el cargo y ya estaba de comentarista de Loret de Mola. Un acto de deshonestidad supina. Imagínense, es como el caso de los ministros, no, magistrados del tribunal, esos que prohibieron que ya no deben de haber AMLitos. Pero eso es lo de menos. ¿Ya te va? Hey, ¿no vas a almorzar? Los del tribunal cancelaban candidaturas. Ah, ya se va. Pero esto viene de tiempo atrás para los jóvenes. Yo creo que sí. Es importante recordar algunos casos. Por ejemplo, una vez había una elección en la Ciudad de México, en Iztapalapa, y ganó la elección interna Clara Brugada, Clarita. Gana la elección por un partido que no voy a mencionar, y impugnan al tribunal la que quería ser candidata, y como tenían amistad con los que mandaban, pues en ese entonces, el tribunal canceló la candidatura de Clarita, y de ahí surgió lo de Juanito, que fue una hazaña porque cancelaron, fíjense la perversidad de los magistrados, cancelan la candidatura 15 días antes de la elección y le quitan la candidatura a Clara y se la dan a la otra señora, a la que quería ser y la que tenía las influencias con los de arriba, con los que mandaban, pues, que son los que influyen para que los magistrados hagan todo ese enjuague, y se esperan 15 días ya cuando las boletas están impresas y ya viene el nombre de Clara en la boleta. Entonces, como el PT había postulado a Juan, se le dice a la gente: vota por Juan. Yo fui a una asamblea porque la gente estaba molestísima, ¿no?, por este fraude del tribunal, antidemocrático completamente. Y en 10 días la gente de Iztapalapa vota por Juan, porque habíamos hablado con él
de que se iba a pedir que se votara por él, que era el equivalente a votar por Clara, que era la que quería la gente, y que una vez que ganara, él iba a renunciar para que Clara asumiera, como era la voluntad del pueblo, el cargo. Pues fue un lío porque ganó, fue una hazaña. Eso no se hace en ninguna parte del mundo, que en 15 días la mayoría de la gente vote a sabiendas de que no era por él, sino que estaban votando por Clara, que no aparecía, bueno, aparecía en la boleta, pero en el otro partido, porque si se votaba por Clara, como aparecía en la boleta, era votar por la señora que querían imponer. Pero eso lo hizo el tribunal. Pero les voy a contar otra, también para los jóvenes, para que vean cuánta corrupción y cómo guardan silencio los periodistas, articulistas, los intelectuales vendidos, porque eso orgánico ya es hasta muy elegante. Mercenarios, escritores y intelectuales, alquilados y vendidos. Es de eso no se habla. Cuando el fraude del 2006, que nos robaron la presidencia, ¿qué hicieron? Pues, bueno, de todo. Pero en la desesperación llenaban las actas y le ponían a Calderón 500 votos, ¿no? Aunque solo habían 300 electores. Y cuando se abrían los paquetes, resulta que no habían boletas, porque faltaban boletas. Habían más votos que boletas en los paquetes. Entonces, una de las tantas impugnaciones fue esa. Pues una señora magistrada en ese entonces, familiar de un político famoso, cuando les toca justificar el fraude, se atreve a decir de que faltaban boletas porque muchos jóvenes iban a votar, recibían la boleta y en vez de depositarla en la urna, se la guardaban porque se la querían llevar de recuerdo. Esto es real lo que les estoy diciendo. Real, increíble. ¿Cuántos jóvenes, ¿no?, se llevaron boletas de recuerdo para ponerla ahí en... ¿Por qué no buscas cómo se llamaba la señora? No, era una magistrada. Yanine.
A ver, busca quiénes eran los magistrados. Y ahí va a aparecer el apellido. Entonces, eso es lo que sucede con el tribunal actual, con el consejo que presidía este señor Lorenzo Córdoba, pero manipularon a muchísima gente, nada más que se quedan callados, porque no son capaces de rectificar. Los engañaron diciéndoles que el INE no se tocaba. El INE no se toca. Y los medios ayudaron muchísimo. Por eso, sí. Ajá. Sí. No, pero ¿este es el Tribunal Federal? Sí, este es el dictamen de la elección. Pero no está ahí la señora que lo digo. Es ¿ella fue? Ah, sí. Sí. Y parece que viene hasta en el dictamen eso, ¿no? Sí. Finalmente, presidente, hoy se publica en El Financiero que el director del AIFA realizó al menos 2 viajes para tener acercamientos con aerolíneas extranjeras y empezar a hablar de estos convenios de cabotaje. Preguntarle si tiene conocimiento de qué aerolíneas fueron y también cuál es la expectativa que tiene respecto de que se apruebe o no en la Cámara de Diputados esta reforma para permitir el cabotaje. Pues vamos a esperar porque se está presentando la iniciativa, aunque se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió o está por enviarse de iniciativa ya no lleva lo del cabotaje. O sea, para que lo celebren los que estaban preocupados por eso. No, va recto. Buenos días, señor.